Buenos días. El tema de hoy va a ser la función cúbica. Una función cúbica tiene la forma f de x igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d, donde a, b, c y d pertenecen a los números reales, son constantes, ¿sí? Y siempre a tiene que ser distinto a 0. Las funciones cúbicas tienen más o menos esta forma que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Acá tenemos el eje X y el eje Y. Y cuando yo le doy valores a A, B, C y D, genera una figura en estos ejes coordenados más o menos de este tipo. También puede tener otras formas, por ejemplo, esta, ¿no? En donde pueden haber puntos máximos, puntos mínimos, pero siempre tienen este tipo de curvas, tienen un punto de inflexión. El trabajo va a consistir en ubicar esos puntos, llamémosle críticos, ¿no? El de máxima, el de mínima y el punto de inflexión. Entonces vamos a ver de qué manera podemos hacer ese trabajo. Como dijimos, pueden haber curvas parecidas a esta, parecidas a esta, parecidas a esta, ¿no es cierto? Infinitas curvas que cumplen las características mencionadas más arriba. Pero vamos a trabajar solamente con una en particular para encontrar sus particularidades. Vamos a dejar esta de color verde y continuamos. Para poder entender o encontrar esos puntos, vamos a adelantarnos un poquito en los temas. Vamos a ver cómo derivar en forma simple. Vamos a aprender rápidamente algunas fórmulas de derivación y cómo funcionan esas fórmulas en una función. Vamos a suponer que tenemos una función común, básica, x elevado a la n, ¿sí? N es un número real, dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, x elevado a la n, su fórmula de derivación es f de x' igual a n por x a la n menos 1. Quiere decir que, dada una función cualquiera general x elevado a la n, su derivada es n, o sea, el exponente que baja a multiplicar a la variable, y a la variable se le resta un 1. Vamos a dar un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual x al cubo, entonces la derivada va a ser 3 por x al cuadrado. Fíjense, el exponente baja como multiplicando y la variable queda elevado a un exponente menor que 3. Digamos que bajó en una unidad. Esto se va a repetir constantemente. Es una de las derivadas más simples que podemos plantear, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas más complejas. Si por ejemplo tenemos una función f de x menos 2 por x al cubo, la derivada de esa función va a ser igual a menos 2, la constante que está multiplicando a la variable elevado al cubo, queda intacta y se deriva solamente la parte algebraica, digamos, solamente la variable, ¿sí? La variable que tenía un exponente igual a 3, baja el 3 multiplicando a esa variable, pero el exponente de la variable se bajó en 1. Luego se desarrolla esta operación como un desarrollo común, ¿no es cierto? Menos 2 por 3 va a ser igual a menos 6 por x al cuadrado. Ahí quedaría la derivada de f de x igual a menos 2 por x al cubo. Quedaría como f de x, la derivada de f de x igual a menos 6 por x al cuadrado.
Espero que se pueda entender esta cuestión porque vamos a utilizarla más adelante. Si tenemos una función igual a una constante, habíamos dicho anteriormente que existen funciones que son constantes, la derivada de esa constante va a ser igual a 0. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual a 5, entonces la derivada de 5 va a ser 0. Bien, ahora, dicho esto, más o menos planteado y entendido, vamos a ver para qué nos va a servir esas derivadas. Vamos a plantear una función práctica, ya esto sería un ejercicio, una función cúbica igual a x al cubo más 3x al cuadrado más x más 2. Como verán, ya tiene valores de a, de b, de c y de d. Fíjense, a vale 1 en esta función, b vale 3, c es igual a 1 y d vale 2. Vamos a derivar esta función. Para poder derivar esta función, o cómo funciona la derivada en esta expresión, de la siguiente manera. Fíjense que cada uno de los términos de la función son individuales. Fíjense, tienen x al cubo, 3x al cuadrado, x y 2. Son términos que debemos derivar. Fíjense que la derivada funciona en forma particular 1 a 1. ¿Sí? Es decir, el primer término se deriva, me quedaría 3x al cuadrado, derivo el segundo término, el 2 multiplica el 3 queda 6x. Como x en este tercer término está elevado a la 1, ¿sí? Como cuando yo resto, me queda x a la 0, x a la 0 es igual a 1, y el 1 que había pasado, que estaba como exponente baja multiplicando. Entonces, esta expresión quedó como 1. Y la derivada de una constante es 0. Luego igualo a 0 esa derivada primera. Fíjense que el exponente de la función está elevado al cuadrado. Sería como una cuadrática acá, ¿no? Fíjense que esto es una cuadrática. Y una cuadrática es parecida a esta curva que está acá, ¿vieron? Tiene un máximo y después baja a un mínimo y después sube de nuevo. Esta es una función cúbica particular. Cuando yo derivé y lo igualé a 0, voy a encontrar estos puntos críticos, el máximo y el mínimo. Aplico la cuadrática, ¿sí? Reemplazo los valores que le corresponde a la cuadrática. Este ya es un tema que vimos anteriormente. Sabemos que la cuadrática tiene la forma de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Yo ya reemplacé los valores. Si ustedes se fijan y ven un poco el tema de cuadrática, van a ver que está bien reemplazados los valores. Entonces, desarrollando esa cuadrática, x1 va a ser igual a menos 1,82. Estoy o hallé la coordenada del punto 1. ¿Sí? Si ustedes miran acá los ejes coordenados, van a ver que menos 1,82 más o menos está a esta altura en x. Y me falta encontrar el y para obtener el valor máximo de esta función creciente en este intervalo. Sigamos. Encontramos el valor de x2 de la misma manera. Ya sabemos que la única diferencia para encontrar x1 y x2 es reemplazar este más menos, ¿no? Luego, para poder encontrar el valor de y de este punto máximo aquí, reemplazo el valor de menos 1,82, o sea, sería la coordenada en x de ese punto, en mi función original.
pero en la función cúbica en este caso, ¿no es cierto? Entonces, f de menos 1,82 va a ser igual a menos 1,82 elevado al cubo. Fíjense que estoy reemplazando en esta primera expresión esos valores, ¿no? Elevado al cubo. A valía 1, entonces acá el término no se coloca, porque poner 1 o no colocar nada es lo mismo. Acá sí coloco el 3 por el x1 que obtuve acá elevado al cuadrado, más menos el x1 que obtuve acá elevado a la primera potencia. Como c vale 1, tampoco se coloca nada, más 2, fíjense, el 2 que está aquí, ¿no? En definitiva, lo que hice fue reemplazar el valor de x1 en mi función, la que estoy analizando en estos momentos. Me dio 4,09. O sea que tengo las coordenadas de este punto ya, ¿no? Va a valer menos 1,82 y en y 4,09. Fíjense que en la gráfica, que es una gráfica real, coincide más o menos los valores, ¿no? Este cálculo es analítico y este desarrollo que hizo GeoGebra es gráfico. De la misma manera, reemplazamos x2 para obtener este punto mínimo, ¿no? Acá obtuve el punto máximo y acá el punto mínimo. Sigamos. Me dio el valor 1,91, o sea que la altura desde el eje X hasta el mínimo es de 1,91 y la distancia del punto mínimo al eje de las I's es menos 0,018, como ya lo habíamos calculado anteriormente. Ahora me quedaría encontrar el punto de inflexión. El punto de inflexión anda por acá, por la mitad del intervalo entre el máximo y el mínimo. Para poder encontrar ese punto de inflexión, derivo de nuevo la función primera, ¿no? Ya la derivé una vez, me dio este valor, y ahora lo voy a derivar de nuevo para obtener el punto de inflexión. Pero ya a la derivada primera le hago una derivada segunda. La derivada segunda se coloca dos comillas. Fíjense, tomo la derivada primera, que era 3x al cuadrado más 6x más 1, ¿sí? Y lo derivo de nuevo. El 2 multiplica el 3, me queda 6, y x que estaba al cuadrado baja en 1. Más 6x, x que estaba a la 1, queda en 0, ¿sí? X a la 0 es 1, entonces la expresión esta, 6x, me quedaría en 6. Y ya obtuve la derivada segunda. Si la derivada segunda igual a 0, voy a obtener el valor de x del punto de inflexión. Igual a 0. ¿Sí? Despejo x. Fíjense que si yo dejo la x sola, este 6 que está sumando pasa restando, sería este que está acá de este lado, y el 6 que está multiplicando a x baja dividiendo. Entonces me quedaría x igual a menos 6 sobre 6, esto es igual a menos 1. O sea que el punto de inflexión está a una distancia en x de menos 1. O sea que si yo mido esta distancia aquí, hasta acá, el punto de inflexión, hay una distancia de menos 1. Ahora me faltaría encontrar la distancia en y. ¿Sí? Entonces este menos 1, nuevamente reemplazo en la función original y obtengo f de menos 1. ¿Sí? Fíjense que reemplazo menos 1 aquí, más 3, que es el valor de b multiplicado por menos 1 al cuadrado. Estoy reemplazando este valor menos 1 en mi función original. Desarrollo la parte aritmética y obtengo un valor igual a 3. O sea que también ya obtuve acá los puntos, las coordenadas del punto de inflexión, que sería menos 1, 3.
¿Cómo va a ir quedando esto? Entonces, tengo el punto máximo A, tengo el punto mínimo B, sus coordenadas ya fueron calculadas, tengo el punto de inflexión C y sus coordenadas. Fíjense cómo ya voy colocando allí las coordenadas que fueron obtenidas en el cálculo analítico, que está un poquito más arriba. ¿Para qué obtuve estos valores? Para encontrar los intervalos de acción de la función. ¿Cuáles son los intervalos de acción? Aparecen acá a la derecha. Fíjense. Tengo una curva ascendente. Vamos a colocar un poquito más acá. Una curva ascendente desde menos infinito hasta menos 1,78. O sea que mi función viene desde menos infinito, viene subiendo hasta el punto A, que sería un máximo, ¿no? De ahí termina un intervalo ascendente de la curva. Después, luego empieza a descender la curva hasta un mínimo. ¿Cuál es ese intervalo de descenso? Vamos a ponerlo acá. Ya fue calculado, ¿no? Es desde menos 1,78, que es el valor que obtuve en esta zona, menos 1,78. En realidad el valor es menos 1,82. Vamos a cambiarlo acá. 1,82. Ese es el valor que obtuve analíticamente, ¿no? Esto también vamos a modificar. 1,82. Yo no quiero editar de nuevo este video. Luego sigue descendiendo, dijimos, hasta el punto B, ¿sí? Que sería desde menos 1 hasta 0,18. Eso sería entonces los puntos críticos que obtuve después de haber hecho el análisis analítico de mi función cúbica. Bueno, con esto doy por terminado el ejercicio de hoy. Cualquier duda me los hacen saber a través de los medios que tenemos normalmente. Hasta luego.